Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más increíbles de la medicina. Una historia sobre cómo una de las enfermedades más terroríficas de la historia, la viruela, fue derrotada gracias a la idea, a la apuesta casi suicida, de una sola persona. Para entenderlo, tenemos que viajar a julio de 1796. Europa está en plena efervescencia, la Revolución Francesa lo ha puesto todo patas arriba, y en medio de todo ese jaleo, un médico rural inglés se dispone a hacer algo que, a primera vista, parece una auténtica locura. Claro, es que cuando se conocen los detalles, la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante un monstruo o hay algo más detrás de lo que parece un acto de crueldad pura y dura? Lo que hizo este hombre, Edward Jenner, fue algo tremendo. Cogió pus de la herida de una persona enferma y con eso infectó a un niño sano de 8 años. En aquella época, hacer algo así era, prácticamente una sentencia de muerte. Pero contra todo pronóstico ocurrió lo impensable. El niño no enfermó. Y de repente, todo cambia. Jenner deja de parecer un monstruo para convertirse quizá en uno de los mayores héroes de la historia de la humanidad, porque acababa de descubrir cómo vencer a un asesino que llevaba siglos campando a sus anchas. Pero a ver, para que entendamos por qué Jenner se atrevió a hacer algo tan bestia, tenemos que hablar del enemigo, la viruela, a la que llamaban el monstruo moteado, una de las enfermedades más temidas que han existido. Es que las cifras hablan por sí solas, un 10%. Una de cada 10 personas que se contagiaban moría. Dicho así, puede no sonar a tanto, pero pensad en un mundo sin la medicina y la higiene de hoy. Era una lotería macabra. Y ojo, que sobrevivir no era el final del problema, ni mucho menos. La enfermedad te dejaba el cuerpo y sobre todo la cara lleno de cicatrices para siempre. De hecho, mucha gente le tenía más miedo a quedar desfigurado que a la propia muerte. Hasta tal punto que en esa época tener la piel lisa era algo rarísimo, un verdadero símbolo de belleza. Y esto no entendía de clases sociales, para nada. Le daba igual que fueras un rey o un campesino. George Washington, por ejemplo, la pilló y sobrevivió, pero le quedó la cara marcada de por vida. El rey de Francia, Luis XV, no tuvo esa suerte. La viruela era, por así decirlo, muy democrática en su crueldad. Pero, y aquí viene la clave de todo, la gente se dio cuenta de algo fundamental. Si sobrevivías a la viruela, ya no la volvías a pasar nunca más. Quedabas protegido, te volvías inmune. Y esa pequeña observación fue la semilla de todo lo que vino después. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la pista definitiva no salió de un laboratorio sofisticado, que va, salió del campo, de la sabiduría popular, de lo que muchos consideraban una simple superstición. A ver, ya se había intentado algo antes. Una aristócrata, Lady Mary Montagu, vio en Turquía un método llamado variolación. Consistía en usar el pus de enfermos leves para infectar a gente sana. Pero claro, era jugársela muchísimo, y los médicos ingleses pasaron de ella. Sin embargo, en la zona donde vivía Jenner, en el campo, corría un rumor, una creencia de granjeros. Decían que la gente que se contagiaba de la viruela de las vacas, que era una versión súper suave, luego no pillaba la viruela humana, la mortal. Es que la diferencia es brutal. Por un lado, la variolación, que era básicamente jugar a la ruleta rusa con la enfermedad de verdad, y por otro, la idea de Jenner, usar una enfermedad de vacas, la viruela bovina, que en los humanos no pasaba de unas pocas molestias. Era un salto de gigante. Y Jenner, que era un tipo muy observador, ató cabos. Se fijó en algo que todo el mundo comentaba, la famosa belleza de las lecheras, que siempre tenían la piel perfecta. ¿Y si el secreto era ese? Ellas, al estar siempre en contacto con las vacas, se contagiaban de la viruela bovina en las manos, pero sus caras estaban limpias, sin las marcas de la viruela humana. De repente, la superstición de los granjeros empezó a sonar muy científica. Así que, con toda esta idea en la cabeza, Jenner se decidió. Iba a poner a prueba su teoría con un experimento que, si salía bien, lo cambiaría a absolutamente todo. Y el proceso, contado hoy, pone los pelos de punta, la verdad. Primero, cogió el líquido de una pústula de una lechera que tenía la viruela de las vacas. Segundo, se lo inyectó al niño de 8 años. Y tercero, 2 meses después, vino la prueba de fuego. Expuso a ese mismo niño a la viruela humana de verdad. ¿Y el resultado? El niño no se enfermó. Nada, estaba protegido, era inmune, había funcionado. Pero ojo, que Jenner no era un loco impulsivo, era un científico. Y a pesar del éxito, ¿qué hizo? Esperar. Esperó 2 años enteros hasta que apareció otro caso de viruela bovina para poder repetir el experimento y estar 100% seguro. Solo entonces, en 1798, lo contó al mundo. Y a este método le puso un nombre que nos suena a todos. Lo llamó vacunación, que viene de vaccinia,
la palabra en latín para la viruela bovina, o sea que la palabra vacuna viene literalmente de las vacas. La publicación de Jenner no fue un simple artículo científico, fue el pistoletazo de salida a una revolución sanitaria que cambió el mundo para siempre. El cambio fue casi inmediato. Fijaos en las cifras de Gran Bretaña. Se creó una sociedad para promover la vacunación y en apenas año y medio las muertes por viruela se redujeron a 1/3, una barbaridad. El mundo entero se rindió a la evidencia. Napoleón, que estaba en guerra con Inglaterra, liberó a prisioneros ingleses solo porque la petición la firmaba Jenner. En Rusia, al primer niño que vacunaron lo llamaron Vakcinov para que quedara claro. Fue un éxito global. Bueno, casi. La paradoja es que en su propia casa, el prestigioso Colegio de Médicos de Londres se negó a admitirlo como miembro. La razón, que no quería examinarse de latín y griego. Para él, su trabajo era su mejor carta de presentación. Porque al final, el legado de Jenner es muchísimo más grande que haber vencido a la viruela. Lo que él hizo fue crear una ciencia nueva desde cero, la inmunología. Nos enseñó que era mejor prevenir que curar, que podíamos entrenar a nuestro cuerpo para defenderse. Abrió la puerta a todas las vacunas que han venido después y que nos han salvado de incontables enfermedades. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La idea que cambió la historia de la medicina vino de prestar atención a lo que contaban los granjeros, a una superstición. Y eso nos hace pensar, ¿cuántas sabidurías populares de hoy, a las que quizá no hacemos ni caso, podrían tener la clave del próximo gran descubrimiento científico?